Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la congruencia de triángulos. Para empezar, vamos a explicar qué es la congruencia. Entonces, congruencia de figuras. Se dice que dos o más figuras son congruentes y se cumple que son exactamente iguales, tanto en forma como en tamaño. Es decir, si sus lados y sus ángulos respectivos tienen igual medida, no importa que la posición y la orientación sean diferentes. El símbolo de congruencia es el que podemos observar acá. Y las partes coincidentes de las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes, que van a ser iguales, ¿sí? Entonces eso es lo que significa que sea algo congruente, que son exactamente iguales, tienen la misma forma, el mismo tamaño, los ángulos miden lo mismo, no importa si está de cabeza o volteada. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Vamos con congruencia de triángulos, que es lo que nos interesa en este tema. La congruencia de triángulos se va a basar en el estudio de la igualdad entre los triángulos, como dice su nombre. Gracias a esto vamos a poder saber si dos o más triángulos son congruentes, es decir, iguales entre sí. De forma más sencilla nos permite comparar varios triángulos y saber si son iguales, si tienen los mismos ángulos en sus vértices y sus lados miden lo mismo. ¿De acuerdo? Y aquí podemos observar unos donde se aprecia que este lado está indicado acá abajo, que va a ser igual. Este es el 2 rayitas acá con 2 rayitas acá. Este es de las 3 con estas 3 acá. De manera que los tres lados son iguales. Lo mismo con el ángulo. El ángulo de acá es igual que el de acá. El de acá con el de acá. Y finalmente este último con este de acá. De manera que son iguales los 6 elementos que conforman el triángulo y por lo tanto podemos decir que son congruentes. Entonces vamos a empezar con los criterios de congruencia de triángulos. Los criterios de congruencia de triángulos nos dicen que no es necesario verificar la congruencia de los 6 pares de elementos, como lo acabamos de hacer anteriormente, los 3 lados y los 3 ángulos. Dice, bajo ciertas condiciones podemos verificar la congruencia de 3 partes únicamente, ¿sí? Solo con 3 que verifiquemos que estén bien con algunos de los criterios que vamos a ver, podemos afirmar que esos triángulos van a ser congruentes. Empecemos con el primer criterio de congruencia, que es el LLL o lado, 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 ¿sí? Este criterio me dice que dos triángulos son congruentes si sus 3 lados son respectivamente iguales. Aquí me ponen dos triángulos, el ABC y el DEF, y me marcan de igual manera con las líneas, estas de acá, cuáles son los que son congruentes iguales, el 1, el 2 y el 3. Entonces acá podemos afirmar que si el lado AB es congruente con el DE, el AC es congruente con el DF y el BC es congruente con el EF, entonces el triángulo ABC va a ser congruente igual al triángulo DF. Recordemos que estos 3 puntitos de acá significan entonces, ¿sí? Entonces este es el primer criterio. Si podemos ver y corroborar, comprobar que los 3 lados miden lo mismo, cada uno con su lado correspondiente, los triángulos van a ser congruentes. El segundo me dice que es el LAL o lado, ángulo, lado. Me dice que dos triángulos son congruentes si son respectivamente iguales dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Sí? Si dos lados miden lo mismo y el ángulo que está entre ellos es igual, entonces esos triángulos van a ser congruentes. Aquí me ponen un lado, otro lado y el ángulo. Entonces este es igual, este con este. Entonces podemos afirmar que AB es el segmento congruente con DE, BC es el segmento congruente con EF y el ángulo B y el ángulo E, que está en medio de los dos lados, son congruentes. Entonces, por lo tanto, mi triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo DEF, ¿sí? Si se fijan, es relativamente sencillo, solo hay que fijarse bien
en los elementos que nos dan en cada triángulo. Finalmente, mi tercer criterio de congruencia es el ALA, ángulo, lado, ángulo. Este me dice que dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértice en los extremos de dicho lado también son congruentes. A estos ángulos se les llama adyacentes al lado porque están exactamente al lado, ¿sí? Adyacentes a lo que tenemos a nuestro lado, ¿sí? De manera que acá es lo contrario del anterior. En el anterior tenía dos lados y un ángulo, acá son dos ángulos y un lado. Si el ángulo E es congruente con el ángulo B, el segmento BC es congruente con el segmento EF y el ángulo C es congruente con el ángulo F, entonces puedo asegurar que el triángulo ABC es congruente con el DEF, ¿sí? Acuérdense que con estos tres que yo cheque, quiere decir que los otros tres elementos, los lados y ángulos que nos falten, van a ser congruentes. ¿Y para qué me va a servir esto? ¿Dónde me va a servir? Yo voy a tener distintos ejemplos con los que vaya a trabajar. En este caso vamos a ver dos para ver cómo funciona. A mí se demuestra que los triángulos formados al trazar una diagonal en un paralelogramo son congruentes. Y me ponen la imagen acá, me dan el paralelogramo A, B, C, D, me trazan la diagonal de A a C. Y para que yo compruebe que son congruentes el triángulo ABC y el triángulo ACD, tengo que recurrir a lo que yo sé. Entonces mi paso 1 va a ser darme cuenta que ambos comparten el lado AC, o sea, el lado que va de aquí hasta acá me sirve para ambos triángulos, para el triángulo 1 y para el triángulo 2, ¿sí? Entonces es el mismo lado, y lo mismo para los dos. Otra cosa en la que yo me fijo es que los ángulos que tengo acá, el ángulo 1, el 2, el 3 y el 4, son ángulos alternos internos entre paralelas. Como su paralelogramo, los lados opuestos son paralelos y esta es la transversal que los corta. Entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 4 y el ángulo 3 es igual al ángulo 2 por el postulado de ángulos alternos internos entre paralelas. Entonces como yo tengo un ángulo, un lado y otro ángulo, el criterio que voy a estar usando es el criterio de ALA. Y con esto queda corroborado que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC, ¿sí? Pasamos a un ejemplo más. Me dice encuentra el valor de X y Y en la siguiente figura. Me dan esta figura de acá. Yo tengo que me están dando que este lado de acá es igual a este de acá, es decir que AB es igual a AD y DC es igual a BC, ¿sí? Me lo están dando ya en la figura. Y aparte yo sé que también comparten este lado de acá, por lo tanto este va a ser igual para ambos triángulos, ¿sí? Y lo que decimos acá, me dan segmento AB congruente con AD, DC congruente con BC y ambos comparten el lado AC. Entonces el criterio que me dice que son congruentes es el LLL, el de los tres lados. Entonces ya sabiendo que son congruentes, yo puedo saber que este ángulo de acá va a ser igual a este de acá y este de acá va a ser igual a este de acá. Una vez que comprobé que mis triángulos son congruentes o iguales, ya puedo hacer estas suposiciones. Si nos fijamos, este está como si estuviera visto en un espejo. Si yo pudiera levantar este triángulo para acá, quedaría en la forma del triángulo 1. Por eso es que estos ángulos son iguales entre sí. Desde mi paso 3 es agarrar el ángulo BAC, que es este de acá. Acuérdense siempre la letra del medio me dice dónde va a estar el ángulo y va a ser congruente con el CAD. Entonces yo hago y menos 5 es igual a 42 y procedo a despejar la y, es decir, dejarla solita. Como este está acá con menos, va a pasar al otro lado sumando y me queda que y es igual a 42 más 5. 42 más 5 da 47 y este es el valor de y. Hago lo mismo para X, hago el ángulo BCA es igual al ángulo ACD. Entonces X más 20 es igual a 26, en este caso está sumando.
va a pasar al otro lado restando. Me queda x es igual a 26 menos 20 y me da que x es 6. Entonces estos serían mis dos valores, el valor de y y el valor de x. ¿Sí? Y así son los ejercicios que me van a mostrar en este tipo de problemas. Tengo que primero comprobar que mis triángulos son congruentes de acuerdo a algún criterio, en este caso fue el LLL, y después ya puedo yo hacer las operaciones con lo que sé. Espero que haya quedado claro. Eso sería todo. Muchas gracias.